Muy buenas tardes con todos. Hoy jueves 11 de agosto vamos a hablar sobre el tema Incoterms al 2022. Somos parte del staff de asesoría empresarial. Para empezar, ¿para qué sirven los Incoterms? Los Incoterms regulan 4 aspectos básicos del contrato de compra-venta internacional. En esto regula la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos, los trámites de documentos aduaneros. En la entrega de mercancía, esta puede ser de forma directa o indirecta mediante un intermediario o transportista. Sobre la transmisión de riesgos, esto se definirá en el punto en que se entrega la mercancía y esto se basará en el tiempo. La distribución de gastos, los gastos deben precisarse y deben ver quién asume el rol de la distribución de gastos. La mayoría de Incoterms, el vendedor se responsabiliza por los Incoterms. En los trámites aduaneros, el comprador es el que asume la responsabilidad. Como se puede visualizar en la imagen, los Incoterms han ido evolucionando por periodos de 10 años. Los primeros se han mantenido en sus funciones hasta la actualidad. En el caso del DEQ, se ha transformado en el 2010 como DAC y en el 2020 como DAP. Se puede visualizar en la imagen que el Delivery XY se ha transformado en Delivery at Terminal para así pasar al 2020 como Delivery at Place, que significa la entrega en el lugar. En el grupo de los tres del medio se han transformado para así asumir un solo Incoterm. Delivery at Place, transformándose al 2020 como Delivery at Place Unloaded. El Delivery Duty Pay se ha transformado, este último se ha mantenido hasta el 2010 y luego el 2020. Solamente se regulan unas normas distintas, pero en el trasfondo es consistente, es el mismo. Los Incoterms más usados en el mundo son Free on Board, Cost, Insurance and Flake, que significa costo, seguro y flete. Estos fueron los dos primeros que se crearon. Para Free on Board es libre a bordo. El vendedor es que transmite la responsabilidad al comprador, siempre y cuando la mercancía ya esté a bordo. En el caso del CIF, el vendedor contrata un seguro. Para el grupo E, que es de salida o significa en fábrica. La entrega directa es en la salida. La entrega sea por vía marítima, aérea o terrestre. El vendedor entrega la mercancía en las instalaciones de la empresa del comprador. El comprador tiene la obligación de cumplir con la responsabilidad y los gastos de la carga, maniobra y descarga, así como el seguro, si lo desea contratar. Claro, esto le va a asumir un riesgo. El grupo F, transporte principal no pagado. En este grupo podemos encontrar 3 Incoterms, el FCA, el FAA
es el FOB. El FCA es Free Carrier, que significa libre transportista. El FIS, que es Free Along Ship, libre al costado del barco. Y el FOB, Free on Board, libre a bordo. El Free Carrier, con la última actualización es necesario utilizar una carta de embarque de la mercancía o BA, la cual tiene que portarla el transportista. El FAS, la responsabilidad es del comprador a partir de la entrega muelle o puerta. El FOB, el vendedor transmite la responsabilidad al comprador cuando la mercancía está a bordo. El FCA Incoterms determina que el vendedor debe entregar la mercancía despachada de exportación a la empresa transportista, sea una empresa de transporte, un transitario o un operador logístico internacional, pero es el comprador quien contrata a este transportista, que es quien va a ejecutar el transporte principal. Cuando se utiliza este Incoterm, es muy importante determinar con exactitud el lugar en el que la mercancía se entrega, pudiendo ser o bien en las instalaciones del vendedor o bien en otro lugar donde ellos acuerden. Si la entrega de la mercancía se produce en las instalaciones del vendedor, entonces se va a considerar entregada, cuando el vendedor la haya cargado en el vehículo de transportista, contratado por el comprador. Si se ha acordado que la mercancía se entrega en otro lugar, entonces se va a considerar entregada cuando el vendedor ubique la mercancía en el vehículo de la empresa encargada, y esto va a implicar que la empresa vendedora deberá asumir y contratar el transporte desde sus instalaciones hasta el lugar donde se haya convenido entregar la mercancía. Siguiente. El Fast Incoterms es exclusivo para el transporte marítimo de mercancías. La regla FAST determina que el vendedor debe entregar la mercancía despachada de exportación al costado del buque, es decir, en el muelle, como podemos apreciar en imagen, y bajo la grúa que va a cargar esa mercancía. La empresa compradora contrata el transporte marítimo en el puerto de embarque designado, que generalmente es en el país de la empresa vendedora. Es importante también determinar el punto exacto de carga en el puerto de embarque, que viene siendo el terminal portuario, porque el comprador empieza a asumir los gastos en este punto. También es aconsejable para el transporte de graneles, la carga fraccionaria o mercancía voluminosa o pesada. Si se trata de la mercancía en contenedor, es más aconsejable utilizar el Incoterm FCA en vez del FAS. Siguiente. El FOB Incoterm. Este sin duda es uno de los términos más utilizados en las operaciones de compra-venta internacional. Se usa en todo tipo de embarque de mercancías, contenedores, graneles sólidos o líquidos, carga general y otras mercancías voluminosas o pesadas. El término FOB implica que el vendedor debe entregar la mercancía a bordo del buque que ha contratado el comprador y en el puerto de embarque que se ha convenido, que generalmente está ubicado en el país de la empresa vendedora. El vendedor entrega la mercancía para su transporte ya despachada de la exportación. Cuando la mercancía está depositada a bordo del buque, es cuando se produce ahí la entrega y también la transmisión de los riesgos del comprador. Siguiente. El grupo C. Los Incoterms que integran el grupo C son los que son mayormente utilizados en las operaciones de exportación, donde el exportador se hace cargo de los costes derivados del transporte principal, pudiendo, sin embargo, no hacerse consciente de los daños que pudiera sufrir la mercancía durante su transporte. Aquí hablaremos un poco de ellos. Siguiente. El Incoterm CFR. Este fija que el vendedor asume todos los costes, incluyendo el flete, que son necesarios para transportar la mercancía hasta el punto del destino, que sea convenido.
No incluye el coste de la descarga de la mercancía del buque en el puerto de destino. Aunque el vendedor paga el transporte, la transmisión de riesgo al comprador se produce en el momento en el que la mercancía se estiva dentro del buque y ya está despachada para su exportación. Este Incoterm se utiliza generalmente para el transporte de mercancías en buques graneleros y de carga general, incluyendo piezas de grandes dimensiones o pesos. Cuando la mercancía viaja en contenedor, es mejor utilizar el Incoterm CPT, que ya hablaremos de ello. Al ser el vendedor el que asume una parte significativa de los costes de transporte, es mejor que en cuanto a las cláusulas contractuales de carga y descarga o términos de embarque en el transporte marítimo, contrate el flete en condiciones LIFO. Esta cláusula determina que se incluyen los costes de las operaciones de carga y descarga y estiva en buque de la mercancía en el puerto de origen, mientras que el coste de la estiva y descarga en el puerto de destino deberá pagarlos el comprador o su agente marítimo consignatario. Siguiente. El Incoterm CIF. En el CIF Incoterm establece que la empresa vendedora contrata el transporte marítimo y asume todos los costes y flete que son intersectos al transporte de la mercancía hasta el puerto de destino convenido, sin descargar la mercancía del buque. Sin embargo, la entrega y transmisión se produce una vez que la mercancía ha sido estivada a bordo del buque y despachada de exportación. Eso se utiliza habitualmente en el transporte de barco, en graneles, carga general, maquinaria pesada o piezas voluminosas. Cuando se trata de un transporte en contenedor, es más aconsejable utilizar el Incoterm SIF. El vendedor también está obligado a contratar un seguro que cubra todos los riesgos de transporte que asume el comprador. Aquí podemos decir que una vez que la mercancía se ha embarcado a bordo del buque en el puerto de embarque designado, los riesgos de transporte previo al embarque son soportados por la empresa vendedora. Esta permite que la empresa gestione la mayor parte de la cadena logística, ya que se ocupa de contratar el transporte marítimo hasta el destino. Esto hace que el exportador tenga un elemento de competitividad a su favor, ya que puede acceder a tarifas y condiciones de transporte más ventajosas. Siguiente. Bueno, en el CPT, el, el vendedor es el que paga el transporte principal, pero el riesgo en este caso lo asume el comprador. En este caso, si es que son varios transportistas, se da la entrega al primer transportista, o sea, la entrega del riesgo. Pero se puede especificar en el contrato si desea que el riesgo sea transmitido en una etapa posterior. En el contrato debería decir si se entrega solo en el primer transportista o también podrías transmitirle riesgo al segundo transportista o según sea el caso de cuántos transportistas participarían en, es- en esta operación. Siguiente. El SIP es transporte y seguro pagado hasta. En este caso, el transporte principal y el seguro lo paga el vendedor, ya que el riesgo en este caso lo asume el comprador y es aparte que el comprador debería tener claro que el seguro de la mercancía va a cargo del vendedor, pero él asume el riesgo desde que la mercancía sale del país de origen, o sea, del puerto, hasta cuando se entrega al transportista principal. El vendedor debe poner al comprador como beneficiario del seguro. Al igual que el término CPT en este caso, que si habría varios transportistas, se tendría que especificar también en el contrato, si es que el riesgo se va a transmitir al primer transportista o al segundo, según sea el caso. Siguiente. En el grupo D es sobre las llegadas. En este caso tenemos
tres, que son el DAP, el DPU y el DDP. Siguiente. El DAP es entregado en lugar. En este caso, la entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre el vehículo, ya sea en la fábrica o en el DDP transportista, pero sin el despacho de aduana de importación, sin la DUA. La vista de las responsabilidades y el trayecto lo cubre el vendedor. No se recomienda este Incoterm en países en vía de desarrollo, porque puede sufrir cualquier contratiempo, ocasionando que los gastos sean muy difíciles de controlar. Siguiente. El DPU es entregado en lugar de descarga. Este Incoterm se realiza con la entrega de la mercancía en el país de destino, sin el despacho de importación. Y aparte que se entrega en el punto de destino convenido, según las partes. Es la única regla de Incoterm que obliga al vendedor a realizar la descarga en destino. O sea, la descarga, la mercancía tiene que descargarla en destino. Este Incoterm está diseñado para empresas que quieren controlar la cadena logística de origen o destino para las particulares de negocios o mercancías. Al igual que el DAP, en la vista de responsabilidad y durante el trayecto es, se cubre por parte del vendedor. No recomendamos este Incoterm en países de infraestructura de transporte o telecomunicación, ya que existe una posibilidad real de sufrir cualquier contratiempo, ocasionando que los gastos sean muy difíciles de controlar. En el siguiente, por favor. El DDP, entrega derechos pagados. En el DDP se produce la entrega en cualquier lugar del país de destino, pero como, como se dijo anteriormente, es sobre el vehículo, ya sea en de fábrica o en el transportista. Dentro del precio del DDP se incluyen los aranceles y los impuestos interiores. El DDP es más que todo se utiliza para mercancías de poco valor, donde el transporte empleado en este tipo de courier, el objetivo es prestar un servicio más rápido al cliente, ya que, por decir, estas mercancías pueden ser que necesiten más menor tiempo de envío y, bueno, por ejemplo, el envío de una pieza para una máquina que el comprador tiene preparada. Se trata de una pieza que llegue mucho más rápido al país, ya que la máquina debería de funcionar. Así que este Incoterm lo estarían usando, ya que da la facilidad de que sea mucho más rápido. Bueno, siguiente. Bueno, eso sería todo por esta sesión. Más que nada, quisiéramos saber si tendrían alguna pregunta o consulta. Estamos para responder sus dudas. O tal vez pueden escribirnos por el chat.
Al parecer no hay ninguna duda. Todo ok. Bueno, es importante para las personas que quieren emprender o realizar un negocio, se actualizan por medio de los documentos actuales y archivos que puedan encontrar en las páginas como la SUNAT, PROMPERÚ, COMEX. En estas páginas se pueden actualizar. Puedan encontrar en COTER las reglas, la Ley General de Aduanas. En esta sesión le estamos hablando sobre los Incoterms. Pero sí, esta sesión va a evolucionar. Cada semana se va a explicar más acerca de las importaciones y todo lo que tenga relacionado a comercio exterior. Si no tienen alguna duda o si quisieran hacérnoslo saber, por favor, al chat. De antemano les quisiera agradecer. Les habla Miluska Cayetano. En esta oportunidad hemos compartido la sesión con Araceli Gamanchaki y Frecia Luján. Muchas gracias a los asistentes. Al parecer todo les ha quedado claro.